Es posible encontrar rastros de cuál fue antaño la esencia de la cultura neolítica de la creciente, la cultura de la fertilidad, analizando los mitos que se han propagado más tarde para demonizarla y hacerla caer en el olvido. Uno de estos mitos es el del Minotauro. En este capítulo seguiremos la estela dejada por esta propaganda antigua para averiguar qué se trataba de ocultar con ella. La leyenda griega nos cuenta que el poderoso rey Minos de Creta había impuesto a los atenienses la obligación de entregar 14 jóvenes de las familias más nobles de la ciudad para ser sacrificados anualmente al Minotauro, un monstruo con cabeza de toro que vivía en el laberinto de su capital, Cnosos. Minos mandaba su flota cada año a Atenas a recibir el tributo. El hijo del rey de Atenas, Teseo, decide ofrecerse para tratar de terminar con la bestia. Llegado a Creta, se enamora de la princesa Ariadna, que lo ayudará a vencer al Minotauro entregándole un hilo de oro que le permite no perderse en el laberinto. En lo profundo del laberinto, Teseo encuentra y mata al Minotauro y regresa gracias al hilo de Ariadna. Tras ello, ambos viajan de vuelta a Atenas, si bien antes de llegar, el héroe abandona a la princesa en una isla en el camino. Lo que vemos aquí es otra historia más mostrando los sacrificios humanos al dios toro, igual que se sigue contando del dios Baal fenicio, al que los hebreos apodaron Señor de las Moscas, Baal Sebaoth, más conocido como Belcebú. Es siempre el mismo cuento propagandístico que difunden las culturas victoriosas sobre sus enemigos para que la población los odie, y que una vez son estos derrotados, sigue contándose por los siglos de los siglos, pues no queda nadie vivo que pueda contradecir esa propaganda. ¿Y por qué el cuento del Minotauro es propaganda? Para comprender esto, es necesario ver quiénes son los minoicos, quién es el Minotauro y qué es el laberinto de Cnosos. La civilización minoica, que alegadamente hacía sacrificios humanos al Minotauro, son en realidad los restos de la cultura de la creciente, los restos de los Bere, que fueron destruidos en Europa continental por las invasiones indoeuropeas en el tercer milenio a.C. y que se refugiaron en las islas del Egeo, donde lograron vivir tranquilos hasta que la patriarcal y absolutista Micenas los conquistó hacia el 1500 a.C. La cualidad de su vida la muestra claramente su arte, de una delicadeza y refinamiento asombrosos. Hacían una artesanía y joyería impresionantes y unos murales fabulosos que describen una vida pacífica y placentera. No tenían murallas y durante cientos de años no hubo en sus ciudades importantes centros de poder ni grandes templos. Se defendían gracias a una poderosa flota naval que mantuvo a raya a los continentales indoeuropeos unos 1000 años. Los minoicos, así como los habitantes de otras islas santuario del Mediterráneo, siguieron venerando todo ese tiempo a la diosa madre, tal como se había hecho durante decenas de miles de años. Veneraban a la diosa serpiente, de la que conservamos numerosas estatuillas, así como también honraban al toro, una de las formas de representar el principio universal de fertilidad desde la más profunda prehistoria. En las fiestas primaverales de la Taurocazapsia, se danzaba y saltaba en torno a toros bravos, como muestra este bello fresco de Cnosos, y montones de obras de arte de la misma época. Se trataba de una fiesta que no incluía la muerte del animal, sino más bien un juego, un baile acrobático en torno al principio de fertilidad. Por lo tanto, el Minotauro sería simbólicamente el hombre que encarna dicho principio de fertilidad, el hombre viril, fuerte. Tauro quiere decir parido por el fuerte asentamiento. Por supuesto, este no es otro que el Be, el segundo liberador, que fertiliza tanto la naturaleza en primavera como nuestro propio espíritu para que pueda crecer y desarrollarse. Vemos también que tal principio, que originalmente fue de fertilidad y no de muerte y sacrificio, se encuentra en el centro de un laberinto. ¿Y qué es ese laberinto? Pues no se ha encontrado ninguna estructura similar en Cnosos que apoye la leyenda, que nos habla de un laberinto físico, material.
El caso es que no todos los mitos griegos nos cuentan lo mismo que acabamos de explicar. En la Ilíada, Homero nos dice que Dédalo ideó en Cnosos un suelo para que danzase la rubia Ariadna. Ariadna es la princesa de la que se enamora Teseo, la hija del rey Minos. Por tanto, vemos que el laberinto no era un lugar sombrío de pesadilla, decadente, con oscuros pasadizos y monstruos. Conforme a Homero, eran guías trazadas en el suelo para el ejercicio de una danza evolutiva, una danza de la fertilidad. Esto lo confirma la etimología, pues el laberinto es el laberinto, hecho para la entrada del segundo creador en ella, en la divinidad femenina absoluta, para la entrada del toro B en la esencia. El ser humano se ha perdido descendiendo al mundo material separado y puede volver a reconstruir su unidad fundamental con la divinidad absoluta, regresando a su esencia, religándose. Hay miles de diseños de laberintos repartidos por todo el mundo, erigidos en círculos de piedras o esculpidos en la roca, grabados en monedas o pintados en murales. Normalmente tienen 7 pasillos, manifestación de la ley de la evolución, la ley de 7, describiendo las fases, o vueltas en este caso, que ha de atravesar cualquier fenómeno para ascender a su versión superior. El laberinto es uno de los símbolos neolíticos más predominantes en la Tierra, estrechamente asociado al megalitismo y especialmente a los menhires, que también constituían un símbolo fálico de fertilidad. Así sucede en el monumento de la isla de Oleshin, en Rusia, en Zayatsky o en Fredlarna, en Suecia. Los círculos o espirales de piedra abundan especialmente en el norte y este de Europa. Pero más comúnmente el laberinto está simplemente grabado en la piedra, formando un petroglifo, como sucede con la roca del Bosque Santo de Irlanda, o en Cornualles, Inglaterra, o en estas otras procedentes de España, en Pontevedra, Astorga, en estas italianas de Lutzanas, o en esta de Cnidos, en Turquía. Pero es que lo encontramos también en la India, en Andhra Pradesh, o en Usaimol, así como en América en la tradición de los indios Hopi, o dibujado entre las líneas de Nazca, en Perú. Este grabado procede de la cultura sumeria, y esto es un antiguo plano de la ciudad de Jericó, una de las primeras conocidas en nuestra historia, que comparte el diseño del laberinto. Seguimos encontrando grabados del laberinto en la cultura griega, como en la piedra de Pilos, también pintados en cerámica, como esta jarra etrusca, y más tarde formando mosaicos, comunes en la era romana, o en el embés de monedas como estas cretenses y griegas. Decimos que el laberinto significa hecho para la entrada del segundo creador en ella. Pues bien, este significado pervive en algunas leyendas de pueblos primitivos que todavía lo conservan. Los indios Hopi de Arizona cuentan que su laberinto, que es así, simboliza el renacimiento o purificación al pasar el hijo del reino material al reino espiritual de la Madre Tierra, es decir, al entrar el Bere en Ela. Así pues coinciden etimología, simbología y explicación tradicional de su significado: el ascenso de la materia al espíritu, es decir, la religión. El mito Hopi es además idéntico al mito griego de Demeter y Perséfone, en el que la primera desciende en invierno al Hades, reino material, para elevarse en primavera hacia la madre, Demeter, reino espiritual. Tal mito es un resto del rito original de fertilidad de la cultura de la creciente que estamos descifrando aquí. Al igual que el resto del mundo, los griegos antiguos celebraban en primavera ritos de iniciación al camino espiritual. Los misterios eleusinos eran remanente de esta celebración. Eleusis significa es origen de los Ele, los helenos, los que están en él. Los misterios se celebraron más o menos en secreto durante miles de años después de la destrucción de la cultura original, estando prohibido desvelar su contenido como forma de protección. Al igual que en todas partes en tiempos anteriores, estos ritos incluían, entre otras cosas, danzas sagradas a lo largo de los pasillos de un laberinto
hasta alcanzar su interior. El significado original del Minotauro es así la esencia infinitamente fértil de nuestro ser, a la que se llega solamente mediante un internamiento laberíntico que atraviesa nuestro ego o personalidad. Un internamiento en la oscuridad, que tiene como recompensa la luz eterna. La llegada al centro es el despertar espiritual, la conexión con nuestra esencia inmortal creativa. Nótese que prácticamente todos los diseños de laberintos, y desde luego todos los antiguos, tienen un solo camino que discurre por todo el plano, dando vueltas. Es decir, que solo hay un camino, y ese camino nos lleva por todos los recodos superficiales del ser, hasta llegar al centro a lo largo de 7 vueltas o fases, como las notas de la escala musical. Pero en la propaganda del Minotauro, Teseo entra al laberinto solamente para matar al principio de fertilidad. Y para no tener que quedarse allí, utiliza el hilo de oro que Ariadna le regala. Habiéndose sumergido en la esencia inmortal del ser, es el oro lo que le atrae de vuelta al mundo material. Lo que Teseo hace simbólicamente al matar al Minotauro es destruir la fertilidad, la reprime y extirpa de sí mismo, y más en general del mundo, para la gloria de los pueblos de la menguante, que desean un mundo yermo y estático, para la gloria de Atenas, dedicada a la virgen casta y guerrera Atenea. Es así como los patriarcales micénicos destruyeron los restos del antiguo reino de Dios en el Mediterráneo, y llevan nada menos que 3500 años contando la misma historia del Minotauro a diestro y siniestro. Una historia que pretende engañar a los guerreros del Padre para que perciban al segundo liberador como un demonio y para que rechacen la fertilidad, algo que vemos al final de la historia, cuando Ariadna es abandonada en una isla por Teseo y los suyos. Ariadna es meramente utilizada para derrotar al Minotauro. Por lo que parece, el amor de Teseo no era puro, sino interesado. Los mitos funcionan como núcleos semánticos, significados que forman la cosmovisión de la población humana. Para la cultura patriarcal de la castidad, la creciente, la fertilidad, ha de ser rechazada. Por eso el toro, entre muchos otros símbolos de fertilidad, como el macho cabrío o el carnero, es malo y hay que matarlo. Todos estos símbolos llegan así a nosotros, asociados propagandísticamente al demonio. Esto es de hecho lo que sucede en las corridas de toros del ámbito hispano. El torero, héroe solar, principio masculino, acaba con el toro, símbolo lunar, principio femenino, tras engañarlo y torturarlo un rato. Lo hace con un manto rojo y en un circo redondo, símbolo solar, por oposición a las festividades minoicas, donde no se sacrificaba al animal, o a las íberas antiguas, cuyo arte está también repleto de toros. Pero no es el único ejemplo del sacrificio patriarcal del principio de fertilidad. Esto hacía también el héroe solar Mitra, sacrificando al toro celestial para crear el mundo. También lo hacía el emperador chino, matando al toro anualmente en el templo del cielo para traer mejores cosechas, o los sacerdotes griegos en los misterios de Cibeles y Atis, en la Grecia clásica. Todos ellos celebrados en primavera, la época de la fertilidad y la creciente. Todos ellos ritos castradores que sustituyeron hace miles de años a los ritos originales del pueblo libre, vital, vibrante, pacífico, ingenioso y colorido, que un día, hace mucho, mucho tiempo, habitó nuestro mundo, y que podría volver a habitarlo si recordamos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Para comentar podéis entrar en mi Facebook y para más contenidos en mi perfil de Patreon, donde hacemos además un directo mensual.